Bueno, sí, muchas gracias a los distinguidos invitados. Yo reitero una vez más que uno con tan distinguidos venezolanos, que son luces para tantos jóvenes y para tantos venezolanos, uno se siente a veces abrumado. La presidencia, por supuesto, de Emilio Figueredo, con quien ya he coincidido en algunos temas que creo que son importantes para la nación, entre otros el tema del Esequibo, sobre el cual dimos un debate en la Comisión de Política Exterior importante, debate que no fue conocido por el país, porque es un tema de soberanía, y los temas de soberanía deben tratarse con absoluta y total responsabilidad y no como se han tratado hasta ahora en nuestro país. Por supuesto, el profesor León Arismendi, que en una materia tan importante como es la materia del trabajo, la materia laboral, creo que es otra de las luces que tiene nuestro país, que evidentemente nos honra con su presencia aquí. Y el profesor Félix Arellano, por supuesto, una biblioteca volante, y que por supuesto también nos honra con su visión, ¿no? Bueno, y Maxim Ross, quien es amigo personal también, no sabía que venía Maxim, lamento no haberlo visto, pero quien tiene unas tesis en materia económica sumamente importantes que incluyen un instrumento tan importante como el diálogo, que en definitiva todo diálogo conduce a una negociación. Nosotros dialogamos en nuestros hogares, con nuestras familias. Yo tengo unas hijas que son muy buenas negociadoras, por cierto, pero uno está negociando constantemente, todos los días, es una negociación, ¿no? Yo creo mucho en este tema, no solo porque me he informado y me he preparado para las negociaciones, sino porque yo creo que el ser humano constantemente está en este proceso que es tan importante. Y en Venezuela, escuchando, lamentablemente lo escuché al final, al profesor Arismendi, en Venezuela había un instrumento de diálogo en materia laboral fundamental que generaba un modelaje para todos los venezolanos, que era la comisión tripartita. Era un mecanismo de diálogo social increíble, que eso se perdió, que hoy en día no existe, que no hay forma de que exista ese diálogo donde logremos, y aquí ya hablo como en mi visión de gerente, las teorías motivacionales del trabajo, la teoría X, la teoría Y y la teoría Z. La teoría X, que define que el trabajador no sirve para absolutamente nada. La teoría Y, donde dice que cada quien sirve para algo, y le da una visión de plazo al trabajador. Y la teoría Z, donde el trabajador desde que nace debe tener un trabajo que cree estabilidad en toda su vida. Hay países como los países orientales que aplican más esta tesis. Yo sí creo que es fundamental el diálogo social en Venezuela para que entendamos los venezolanos que todos tenemos que resolverlo para tener un gran país, para tener un país desarrollado, la Venezuela que queremos construir, la mejor Venezuela, como la llamamos algunos. Es fundamental el diálogo social y entendiendo la progresividad de los derechos, que también es fundamental, pero también rompiendo algunos paradigmas. Yo creo que si hay un valor, si ustedes me dicen, rescatemos un valor para la Venezuela que viene, uno solo, yo diría el trabajo. Cuando la Alemania nazi destruyó su propio país y vino la reconstrucción, algunos le atribuyen a Konrad Adenauer mucho de lo que se logró, y bueno, definitivamente fue esencial, pero yo creo que sí hubo algo que ayudó a reconstruir a la Alemania nazi, fue el trabajo. Y yo creo que nosotros tenemos que hablarle con la verdad a los venezolanos. Para reconstruir Venezuela, el trabajo. Y para lograr que el trabajo sea productivo, que produzca, que no sea inflacionario, tenemos que decirle a todos los venezolanos lo que tenemos que hacer con claridad. Yo no sé por qué a veces a la gente le tiene miedo a que comuniquemos la verdad, si por la verdad murió Cristo. Es decir, creo que eso es fundamental en esta materia. El profesor Arellano, algunos temas que creo que es muy importante, todo diálogo conduce a una negociación y a la cooperación. El diálogo ayuda a construir la gobernabilidad, y yo creo que es otro elemento esencial. Por supuesto, muchos de ustedes dirán, bueno, yo no quiero construir la gobernabilidad ni Nicolás Maduro, y yo tampoco. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista
frío. Nosotros queremos el cambio político para construir, pero evidentemente que tendremos que pasar por un proceso de negociación en el cual tendremos que hacer unas concesiones de parte y parte en función del cambio político, en función que no nos matemos como venezolanos. Evidentemente nosotros somos gente de paz y no creemos ni en las armas, creemos en la única arma es la palabra, pero sí hay algunos en Venezuela que sí creen en esa frase de que el imperio existe y sí cree de verdad en que algunos somos instrumentos de ese supuesto imperio. Yo refería, y aquí como estamos en familia podemos hacerlo, ¿no? Ayer decía un diputado, cuando después de una intervención, bueno, cuando habló el diputado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo decía, ojalá y los Estados Unidos me apoyaran, ojalá yo tuviera el apoyo. Pero lo único que tenía los Estados Unidos era una tarjetita de crédito de un banco americano y apenas que electo diputado me la eliminaron, porque soy lo que se llama una persona expuesta políticamente, es decir, que el único apoyo que tenía el imperio lo perdí. Y no era el apoyo del imperio, era mi trabajo. Bueno, mucho el tema de la Convención del Mar, que creo que son temas que vienen, según nos han enseñado los profesores, en estos 6 meses de intenso aprendizaje que me ha tocado, viene eso del derecho británico, ¿no? De todo lo que significa el legado que los británicos le han dejado al mundo en estas materias. Y bueno, y un poco todo lo que se ha dicho, por cierto, con esa negociación que está desde el año 1966, que es el Acuerdo de Ginebra con respecto al tema del Esequibo. Ahí las cosas que se dicen pasan a ser elementos probatorios de ese proceso de negociación que termina en mecanismos para dirimir controversias. Miren, algunos no lo saben, pero en lo que más se tardó para los acuerdos de Contadora en Centroamérica, ustedes saben en qué fue, en cómo se sentaban en la mesa. Es decir, quién se sentaba en un lado, quién se sentaba en el otro, si la mesa era cuadrada, si la mesa era redonda, si la mesa era alargada. Al final la mesa fue alargada y se sentaron una parte, la otra, y los mediadores al frente, que es como se utiliza mucho ese modelo. Pero parece mentira, los temas de forma son a veces los que se imponen en un diálogo, y sobre todo en un diálogo que busca la paz. Un poco el tema y aquí hay que hablarlo, porque ayer hablábamos del tema de Nicaragua, por ejemplo. En Nicaragua fueron desconocidos 28 diputados, y lo decía también el internacionalista, la doctrina de Betancourt no basta con la legitimidad de origen, que es importante, por supuesto, sino también la legitimidad, en este caso, del desempeño, que permite establecer de que un país es democrático. Y por eso nosotros, a través del diálogo, de comunicar lo que está ocurriendo en el país, hemos logrado un elemento táctico fundamental. Porque fíjense, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros como nación y como alternativa democrática? El objetivo que tenemos es el cambio político para construir una mejor Venezuela. Ese es el objetivo. A veces la gente confunde objetivo con táctica, con estrategia, y eso termina convirtiéndose en una melcocha. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es electoral. ¿Y cuáles son las tácticas para lograr el objetivo? Bueno, una de ellas es todos estos instrumentos internacionales que nos permiten generar la presión para que el diálogo pueda fluir entre fuerzas equivalentes. El gobierno tiene el control de la Fuerza Armada, el control del Tribunal Supremo, el control de la Fiscalía, del Poder Moral Ciudadano, el control del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos la Asamblea Nacional con las 2/3 partes. Bueno, nos quitan las 2/3 partes, retomamos las 2/3 partes, que es un elemento fundamental para esto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Primero son la comunidad internacional. La comunidad internacional es fundamental. La comunidad internacional en conocimiento. Ayer apenas
A mí me llamaba el presidente Zapatero para decirme, mira, Florido, tus declaraciones con el tema Mercosur, hay que bajarle el volumen a eso. Y yo le digo, bueno, presidente, nosotros estamos dispuestos a bajarle el volumen a todo. Pero mientras el gobierno no le baja el volumen a lo suyo, nosotros seguiremos actuando como hemos actuado en función de lo de Mercosur, y sí estamos detrás de lo de Mercosur. Claramente, sí estamos detrás de lo de Mercosur, sí hemos hablado con los cancilleres de esos países y lo seguiremos haciendo, porque es un elemento táctico para nosotros. El otro elemento es una Asamblea Nacional que está decidida a seguir actuando. Bueno, juramentó los parlamentarios de Amazonas. Es un avance táctico. Tenemos el comité de postulaciones pendientes. Bueno, va a comenzar el diálogo. Aguantamos. Lo transformamos en otra cosa. Es decir, es un proceso, reitero, de negociación, y sobre esto los expertos han hablado y saben cómo funcionan este tipo de cosas. Emilio hablaba un poco cómo se lograron los acuerdos de Ginebra y todo esto, y los pasos que se han dado posteriormente, y los procesos de negociación son absolutamente complejos, y a veces en una negociación vale más incluso hasta la relación personal que se establece entre los actores que las posiciones de los mismos países. Bueno, otro tema fundamental es la movilización popular, el pueblo movilizado, el pueblo en la calle de manera organizada, de manera pacífica, no violenta. Es un elemento también táctico fundamental. Y el último de ellos, de estos 4 elementos tácticos, es el diálogo. Hay que hablar. Yo sí creo que hay que hablar. Yo sí creo que hay que negociar. Yo creo en la salida negociada para Venezuela. Porque no pensemos solo, bueno, algunos nos escriben a veces en el Twitter, a mí me han dicho distintas cosas. Y eso que de alguna forma es sostenido unas posiciones firmes. Pero creo en el diálogo. Yo creo, así como apretamos por una parte, sobamos por la otra. Y yo creo que todo proceso de negociación, para los que conocen esto, es así. Y los mejores procesos de negociación, yo creo que lo refirió también el profesor Arellano, que él hablaba de que debe haber jugadores racionales, porque cada quien busca maximizar beneficios, y hay algunos que creen en la destrucción del contrario. Bueno, las técnicas modernas de negociación hablan de la tesis de ganar. Yo gano en la medida en que estoy parcialmente satisfecho, pero no totalmente satisfecho. Y la otra parte gana en la medida que también siente que está parcialmente satisfecho, no totalmente satisfecho. Es un proceso de negociación exitoso. Que reitero, todo proceso de diálogo termina en un proceso de negociación. Disculpen que me extienda porque me pidieron que cerrara el evento, pero yo quise agregar otros elementos adicionales porque estaba en la apertura de un evento agroalimentario que yo considero que es fundamental. Si nosotros no le damos idea a Venezuela sobre ese país que queremos, empezamos a pintar la Venezuela del amarillo, del azul y del rojo, de verdaderos colores, del color de cómo hacemos para recuperar esto. ¿Cómo hacemos? Ahí yo lo decía, ¿cómo hacemos para sustituir el container por el huacal? Bueno, y todo tiene que ver también con un proceso de diálogo allí en el sector agroindustrial. Y entonces, bueno, en conclusión, el caso chileno, que creo que es un caso muy importante. Yo fui invitado a Chile en conjunto con otros miembros de la mesa de la unidad para conocer su experiencia, y bueno, conocimos a todos los actores y cómo hicieron. Bueno, algunos que me dicen, mira, dictadura no sale con votos. Yo les refiero, Pinochet salió con votos. Ahora, Pinochet estuvo en la Fuerza Armada durante un periodo de tiempo bastante importante, porque eso fue una dictadura. Pero entendamos que en Venezuela, si usted analiza lo que está ocurriendo en Venezuela, algunos no lo definen como socialismo del siglo XXI, algunos lo definimos como una dictadura del siglo XXI, otros como una autocracia competitiva, autoritarismo competitivo, y algunos le dan otras caracterizaciones. Pero yo creo que
Probablemente a lo que lleguemos más consenso es que esto es un autoritarismo competitivo. Hay elecciones, pero definitivamente es un régimen autoritario que suprime libertades, un gobierno, un régimen en este caso, absolutamente corrupto, un narcoestado, lo hemos visto todos, estamos convencidos. ¿Pero? Lo hemos confirmado, además el día de ayer se termina de confirmar con unos nombramientos que, por cierto, yo creo que es importante entender que el gobierno entra en una etapa distinta a partir de ayer, una etapa de la mayor radicalización, porque nombra como ministro del Interior a quien es una persona con unas credenciales que, bueno, hay historias que yo no puedo narrar aquí porque fueron unas incidencias que me hicieron amigos, que son compañeros de general, bueno, y impresiona que de verdad es un hombre que está dispuesto a hacer muchas cosas negativas para Venezuela. Pero también la presencia del ministro Molina, que si usted escucha las expresiones que tuvo después de uno de los procesos, y usted no determina que eso es fascismo, sus expresiones, pues bueno, entonces yo no sabría decir cuál es la definición de fascismo, sobre todo en persecución de trabajadores y de dirigentes del partido político más perseguido de la Venezuela del siglo XXI, que es Voluntad Popular, que es el partido al que yo pertenezco. En una de las reuniones, por cierto, con los presidentes, me tocó ser el vocero con los presidentes y decirle a los presidentes: nosotros tenemos vocación de diálogo y estamos dispuestos a esto y esto. Como son reuniones también, no es que todo es privado, pero ustedes saben que no todas las cosas pueden decirse, porque si se dice todo, usted daña el proceso en el que nosotros hemos entrado. Tenemos vocación de diálogo, somos demócratas, somos partidos políticos que llegamos aquí por los votos. Pero quiero referirle, y entonces ahí le referí todos los casos de Voluntad Popular con Miguel Leopoldo López, no recibe ni correspondencia, ni puede llamar a nadie, y tiene un único libro que es la Biblia. Bueno, permítanme que el libro, permítanme. El presidente Chávez tenía una recepción donde recibía de todo, de poemas, instrumentos musicales, regalos. Es decir, se le da un tratamiento a una persona muy diferente, una persona que tenía un liderazgo evidente, que todo el mundo lo reconocía, pero se le trataba bien en la cárcel. Bueno, cuando referí todos los casos que tenía Voluntad Popular, uno de los miembros de los partidos dijo: bueno, esto parece una negociación entre Voluntad Popular y los presidentes, ¿no? A son de broma, pero es que es verdad. Una organización que tiene muchos presos políticos, muchos perseguidos políticos, muchos exiliados, y entonces evidentemente que tenemos que referir. Bueno, en conclusión, yo creo en este título, el diálogo, un instrumento para la convivencia democrática. Y aquí no hacerlo como pregunta, sino ya como una afirmación. Porque el diálogo tiene que estar inserto en todos los espacios de la vida pública para lograr lo que se llama la visión compartida del país, los consensos sociales que permitan que Venezuela avance en un sentido. Nadie puede jugar, nadie que sea venezolano, nadie que haya nacido en esta tierra, nadie que ame profundamente este país, a su historia, a sus tradiciones, a su cultura, puede jugar al fracaso de nuestro país. Y yo creo que el diálogo puede ser un instrumento que nos permita lograr los pasos para que Venezuela se encamine hacia una ruta de éxito, una ruta donde logremos superar la peor crisis de la historia jamás conocida por ningún venezolano que haya vivido en los últimos 100 años. Esta es la peor crisis de la historia porque es una crisis que no solo tiene que ver con materia de derechos humanos, con materia de derechos civiles, con materia de derechos políticos, sino tiene que ver con hambre del pueblo, con gente que está muriendo, con un genocidio silencioso de aquellas personas que no tienen medicamentos y alimentos al día de hoy.